Peregrinación a un nuevo encuentro con Dante y las tres beldades. Estación 48. Invocación y presencia de Joseph Le Bret. El encuentro con Gonzalo Pérez y los pensadores anarquistas y cooperativistas me hizo rememorar tantos viajes que realicé por América Latina y el Caribe, donde conocí numerosas iniciativas y experiencias de economía de solidaridad y trabajo. Sobrecogido por cierta añoranza de mis tierras, recordé que además de los pensadores europeos con los que había estado, existían importantes referentes intelectuales de habla española y de matriz cultural cristiana que otorgaban a las experiencias cooperativas de nuestros países unas características que las distinguían de las del viejo continente. Deseaba, acaso fuera posible, encontrarme con algunos de ellos. Detuve la marcha y me quedé en silencio mirando el pasar de un río que descendía raudo, bordeando el camino ascendente por el que habíamos enfilado. Avanzamos contracorriente, pensé. Dante, siempre atento a mis inquietudes, me interrogó con la mirada, animándome a expresar lo que en silencio barruntaba y no me atrevía a pedir, presumiendo que no correspondía al plan de mi aprendizaje. La actitud del maestro me indujo a superar la timidez y comunicar lo que anhelaba. Pues lo deseo intensamente, exclamé, ¿será posible convocar a los espíritus de difuntos cuyas enseñanzas han sido importantes para mí y para muchos que buscan alternativas económicas solidarias en los países latinoamericanos? Fijando sus ojos en los míos, como escudriñando en mi interior, respondió el maestro. Es posible invocar a los espíritus de hombres y mujeres cuya ayuda conviene recibir si la intención es buena y siempre que ellos no se encuentran en el infierno. Pero que efectivamente se presenten y aparezcan, eso es asunto que requiere autorización del cielo. Puedo intentar llamarlos si me indicas sus nombres y me das algunas referencias sobre sus vidas en la tierra. Le hablé entonces de José María Arizmendiarrieta, sacerdote católico del País Vasco, que vivió entre 1915 y 1976. Fundó el Consorcio Cooperativo de Mondragón, la más grande e importante organización cooperativa del mundo, con más de 80.000 trabajadores socios, distribuidos en las áreas de finanzas, industria, distribución y conocimiento. Cuenta hoy con 98 cooperativas, 141 filiales, 8 fundaciones, una mutual, una universidad y tiene presencia en 5 continentes. Puedo suponer, agregué, que Arizmendiarrieta no está en el infierno, pues se encuentra actualmente en proceso de canonización por la Iglesia Católica. Enseguida me referí a Joseph Le Bret, un economista y sacerdote dominico francés que vivió entre 1897 y 1966 y trabajó durante muchos años en Brasil, Colombia, Uruguay y otros países latinoamericanos, impulsando la que llamaba economía humana y una civilización solidaria. Creó el Centro Internacional Desarrollo y Civilizaciones y es autor de varios libros sobre el desarrollo y de un manifiesto por una civilización solidaria. Es improbable que se encuentre en el infierno, expliqué, porque tiene santos en la corte, como se dice, al haber participado activamente en el Concilio Vaticano II e inspirado y redactado el borrador de la encíclica Populorum Progressio del Papa Paulo VI. No es mérito suficiente, acotó Dante, pero algún valor tiene. Finalmente, mencioné al padre Ramón González Parra, un cura colombiano que conocí en la ciudad de San Gil. Fue coordinador de la Pastoral Social Interdiocesana, desde donde desarrolló extensos procesos de educación popular y juvenil. Cofundador de la Universidad San Gil y de numerosas cooperativas populares de trabajo, vivienda, ahorro y crédito, servicios y comercialización,
que se asociaron en la Central Cooperativa Financiera para la Promoción Social, Coop Central, y se coordinaron como movimiento económicamente social en una vasta organización denominada El Común. Estuve con él varias veces, expliqué, y puedo asegurar que es un hombre de inmensa valía. No he sabido que haya fallecido. Si vive, ha de tener unos 95 años. ¿Crees que es posible invocar su espíritu aún si estuviera vivo? Sería feliz de encontrarme con él una vez más. Cuando terminé de expresar mi deseo, el maestro extendió sus brazos, alzó la vista al cielo e inmutablemente concentrado musitó largas plegarias cuyas palabras no alcancé a distinguir. De pronto se hizo presente la sombra de un hombre calvo y de distinguido porte, vestido con el hábito blanco de los frailes dominicos. Enseguida divisé que desde lo alto, cruzando las nubes blancas, se acercaba raudamente, montado en una bicicleta, un cura con sotana negra y anteojos oscuros, que al llegar a nosotros se presentó diciendo simplemente: Arizmendi a sus órdenes. Dante les explicó rápidamente el motivo de haberlos convocado y tal vez atendiendo al porte imponente y distinguido del fraile, le pidió a él primero que nos relatara aquellos aspectos de su trabajo y pensamiento que considere su legado principal. Fui economista y sacerdote, comenzó explicándole Brett, pero mi aprendizaje más importante ocurrió al concluir mis estudios entre 1929 y 1945 junto a los pequeños pescadores marítimos franceses que enfrentaban el desafío de subsistir cuando los antiguos métodos de pesca eran reemplazados por otros modernos de alto costo, la industrialización de la pesquería amenazaba la extinción de las especies y llegaban las exportaciones de pescado procedentes de países proteccionistas. Estudiamos la realidad ayuntamiento por ayuntamiento, pesquería por pesquería, en los puertos grandes, medianos y pequeños. Llegamos a la conclusión de que los aspectos económicos y los aspectos humanos no podían separarse y que la clave para enfrentar los problemas era la organización cooperativa de los pescadores y sus familias, junto a la introducción de innovaciones técnicas que incrementaran la eficiencia productiva y comercial. Con base en ese conocimiento, concebí la posibilidad de elaborar una metodología de intervención social sobre las poblaciones pesqueras, que implicaba tres componentes: el análisis concreto de la realidad que se trataba de modificar, una doctrina que motivara y guiara a la acción, y la generación de fuerzas colectivas deseosas de aplicarla. Para el análisis de la realidad creamos Economía y Humanismo, un centro de investigación interdisciplinario que realizaba los estudios pertinentes en terreno y mediante encuestas. Las investigaciones versaban sobre las personas, las familias, las necesidades, la vivienda, los presupuestos familiares, las estructuras de producción y comercialización, los medios de trabajo, los vínculos sociales, los factores positivos y negativos, los modos de vida, los bagajes culturales y los niveles espirituales. A esos jóvenes investigadores los formamos en la que llamé Economía Humana, una doctrina y disciplina, a la vez ciencia y técnica, que estudia las transiciones y evolución para cualquier población social determinada, desde una fase menos humana hacia una fase más humana. Una condición más humana implica el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres, considerando que las necesidades humanas son de tres tipos: las de subsistencia, que implican tener bienes materiales que las satisfagan; las de superación, cuya satisfacción llevan al hombre a valer más en sentido mental, cultural y social; y las de plenitud, orientadas a ser más en el plano moral y espiritual. La economía debe atender estas tres dimensiones de las necesidades humanas en una transición que ha de lograrse al ritmo más rápido y al costo menos elevado posible, teniendo en cuenta la solidaridad al interior de la población y entre poblaciones.
y para generar las fuerzas capaces de aplicar la doctrina, formamos un grupo de especialistas que, conocedores de la realidad y comprometidos con el desarrollo humano integral, intervinieran eficazmente para orientar a la población hacia ese estado de mayor desarrollo humano, aplicando una metodología que incluía como aspectos centrales la organización científica del territorio y la planificación de la acción. Así fue que un puñado de hombres entusiasmados por una doctrina de desarrollo solidario, observando e interpretando la realidad, aplicando la metodología, llegó a tener una influencia decisiva en las poblaciones de pescadores. Después extendimos el trabajo hacia zonas urbanas, en distintos lugares que se mantenían en condiciones de pobreza y subdesarrollo. Como Joseph Le Bret guardó silencio, temiendo que hubiera completado su enseñanza, le pedí que explicara en qué consistía la organización científica del territorio que había solamente mencionado. En nuestra concepción retuvimos central organizar el territorio con vistas a su óptima utilización para el desarrollo de la población que se asienta en él. Se trata, en lo esencial, de adaptar los espacios de modo que el relieve, la hidrografía, el suelo y el subsuelo, las potencialidades energéticas y lo que la historia humana ha agregado se orienten hacia el objetivo del desarrollo de la población que los habita. Esto exige delimitar y distribuir en el territorio la cuenca fluvial, la circunscripción administrativa, los ambientes solidarios de un polo o de varios complementarios, las zonas habitables y las unidades técnicas definidas por las operaciones que conviene considerar como un conjunto. La valoración y desarrollo de un territorio supone dotarlo de una red racional de comunicaciones, de una red de distribución de energía, de una red de riego y desagües, de lugares apropiados para la implantación industrial, comercial y residencial, considerando la población actual, su crecimiento demográfico y las migraciones. Hay que atender también las capacidades propias de inversión y los intereses que puedan tener instancias superiores y externas que puedan invertir en él. ¿Y qué entiende usted por intervención planificada?, pregunté. Consiste en establecer un plan coordinado de corto, mediano y largo plazo que abarque todos los aspectos del desarrollo, las actividades a realizar, las organizaciones que las ejecuten, las urgencias y prioridades, los costos y los medios para cubrirlos. Un plan que no se establece de una vez para siempre, sino que se revisa periódicamente y con una función continua de programación, de modo de asegurar la homogeneidad de los impulsos diversos y de las sucesivas decisiones que adoptar, manteniendo el dinamismo del proceso en el tiempo. Esta vez fue Dante quien preguntó, lo que no dejó de sorprenderme, puesto que no solía participar en los diálogos con los espíritus que encontrábamos en nuestro viaje. Imagino que el tamaño de las poblaciones es un elemento clave para determinar la eficacia de las intervenciones planificadas. ¿Fueron estas aplicadas solamente a nivel de pequeñas comunidades locales o se extendieron a un país entero? ¿Hay un tamaño óptimo de las poblaciones sujetas a su propuesta de desarrollo? Con nuestro equipo de desarrollo y humanismo fuimos invitados por los gobiernos de varios países y aplicamos nuestras metodologías en Brasil, Colombia, Chile, Uruguay, Senegal, Vietnam y el Líbano. Nuestras intervenciones se extendían entre 12 y 24 meses. En cada lugar, nuestro grupo se complementaba con políticos, directores, especialistas técnicos e informantes locales, y al terminar nuestra intervención dejábamos operando un equipo de trabajo nacional. En realidad, la concepción de la economía humana y del desarrollo armónico es de aplicación general, desde las pequeñas poblaciones locales, las subpoblaciones al interior de un país, las poblaciones nacionales, hasta alcanzar la población humana universal. ¿Y los resultados de esas intervenciones en cada nivel fueron homogéneos?, quiso saber el maestro. Dispares, parciales.
En las intervenciones sobre pequeñas comunidades o micropoblaciones se observaron resultados notables. A nivel de los países que solicitaron nuestra participación, se verificaron procesos dinámicos pero de corta duración, observándose su disolución en el tiempo. Y a nivel universal, creo que nuestra concepción de la economía humana y del desarrollo integral ha tenido alguna importante difusión, especialmente por su aceptación en la enseñanza social de la Iglesia. Me atreví a opinar. Creo entender las razones de esos resultados dispares. Por lo que he entendido y en parte conozco, a nivel local ustedes lograron implicar a las personas, familias y comunidades, activando sus energías propias y en procesos sostenidos en el tiempo. En cambio, a nivel de los países, sus equipos actuaron en apoyo a los gobiernos y la intervención se realizaba preponderantemente desde arriba sin involucrar mayormente a la población. A fin de cuentas, el Estado y los gobiernos actúan siempre como estados y gobiernos, sujetos a presiones e intereses políticos y económicos mayores, al tiempo que la gente desconfía, con razón, de sus planes e intervenciones. Puede ser como dice, señor, replicó Le Bret. En más de una ocasión llegué a pensar que nuestros esfuerzos se perdían debido a que no lográbamos generar los cambios de mentalidad y de conducta necesarios para el éxito de una economía al servicio del hombre y de la sociedad, y no del capital y del Estado. En último término, el problema de construir una economía humana es técnico y es espiritual. Quien no lo considere bajo ambos aspectos se asegurará de no solucionarlo. Por eso centraba mis esfuerzos en la formación de los agentes de desarrollo que debían ser versados en la doctrina y en la metodología, pero intentando que además fueran movidos por un amor inteligente. Pues la inteligencia sin amor conduce a un duro elitismo tecnocrático, mientras que el amor sin inteligencia produce ineficiencias y desorden. Habiendo concluido Le Bret con estas advertencias, el maestro lo despidió, inclinando respetuosamente la cabeza. Lo imité y me quedé observando elevarse, agitado por el viento, el hábito blanco del fraile economista, hasta que desapareció confundido con las nubes igualmente blancas y radiantes. Enseguida nos acercamos al hombre que se había presentado como Arizmendi, quien todavía mantenía apoyada en su mano la bicicleta en la que había llegado. Estación 49. Dos curas creativos, autónomos y solidarios. José María Arizmendarrieta resultó ser un hombre de hablar pausado, monótono y dicción difícil de entender, pero sus ideas eran lúcidas y potentes. La conversación que mantuvimos fue larga y profunda. Resumiré sus enseñanzas más importantes en vistas del desarrollo de una economía solidaria. El origen de la experiencia de Mondragón es bien conocido y sobre ello Arizmendi se limitó a recordar que, siendo coadjutor auxiliar en una localidad que sufría las consecuencias de la guerra civil y del paro, creó primero una pequeña escuela politécnica abierta a todos los jóvenes. Desde la escuela organizó el grupo de 5 muchachos que junto a él formaron Ulgor, un taller de cerrajería cuya expansión y multiplicación en el tiempo daría lugar al inmenso complejo empresarial cooperativo que ha llegado a ser la Corporación Mondragón. De aquellos comienzos, Arizmendiarrieta destacó la combinación entre la formación politécnica en la escuela, el trabajo productivo en el taller, la formación moral y espiritual en la parroquia y la amistad y confianza entre los integrantes del grupo, que fue creciendo conforme a las necesidades y a los resultados que obtenían. Se ha dicho, enfatizó, que el cooperativismo es un movimiento económico que emplea la acción educativa, pero también puede definirse como un movimiento educativo que utiliza la acción económica. Porque saber es poder,
Hay que socializar el saber para democratizar el poder. Decimos muchas veces que debemos luchar contra las injusticias sociales, contra la explotación del asalariado, contra la acumulación excesiva de riquezas, etc. Pero hemos comprendido que la principal servidumbre, la primera y más grave esclavitud, es la pobreza intelectual. Lo que me impactó de este hombre fue su realismo sobre la situación concreta del ser humano, al tiempo que miraba siempre sus potencialidades de superación y perfeccionamiento. Se mantenía con los pies asentados en la tierra, con la vista en el cielo, que podemos alcanzar con esfuerzo. Realismo y orden, aseveró, pero la meta está lejos y en lo alto: construir un régimen cooperativista solidario a escala mundial. La cooperativa, que debe poner su máxima atención en el hombre, no debe contemplarle idealizado, sino tal como es, con sus defectos y virtudes. Hacer cooperativismo significa contar con el hombre, atenuando sus defectos y promoviendo sus virtudes. La humanidad, demasiado curvada hacia la tierra, debe levantarse de nuevo y mirar hacia el cielo. El hombre se asfixia sin más horizontes que los materiales y temporales. Recojo algunas de sus ideas que quedaron mejor grabadas en mi memoria. El cooperativismo es una experiencia. No lo vivimos como si lo aceptado y dispuesto en un momento fuera algo invariable, sino admitiéndolo como un proceso en el que pudiera y tuvieran que adoptarse cuantas modificaciones contribuyeran, dejando a salvo la nobleza y categoría de los altos fines perseguidos, a la actualización de los medios. La empresa cooperativa es un organismo vivo, una sociedad de personas cuyo soporte es la solidaridad, y la conciencia de esta solidaridad es la fuerza impulsora que nos lleva a trabajar bien y a producir una cosa bien hecha, es decir, útil, que cubra una necesidad, cuyo costo sea menor que su precio y que su precio sea justo y aceptado. Estamos obligados a tener que ser pueblo de trabajadores, pero también de mercaderes. Hay que contar con mercados para adquirir unas mercancías y para vender otras, es decir, que el intercambio es vital en nuestra condición y el intercambio lleva aparejada una dependencia. Necesitamos que nuestras cooperativas sean auténticas empresas en competencia por el logro de los coeficientes de productividad y de eficiencia con otras entidades de distinta estructura. Un cooperativismo sin aptitud estructural para atraer y asimilar los capitales al nivel de las exigencias de la productividad industrial es una solución transitoria, una fórmula caduca. Pues el cooperativista, además de trabajador, es también empresario. Todos propietarios y todos empresarios, todos sin discriminaciones, a las duras y a las maduras, aportando los capitales disponibles y el trabajo preciso. Es necesario que estemos resueltos a ser algo más que trabajadores y consumidores. Debemos llegar a ser también inversores, ya que como simples consumidores, lo que en definitiva hacemos es dar a nuestros propios explotadores con una mano lo que tratamos de restarles con la otra. Porque no confiamos en emancipaciones que carezcan de base económica, y porque queremos que el cooperativismo sea una verdadera liberación del trabajador, es preciso que aceptemos la implicación y responsabilidad económica para que nuestras entidades sean fuertes sobre base propia. No echemos al olvido que las cooperativas y los cooperativistas seguirán triunfando en tanto no queden a la saga en la capacitación humana de sus miembros y en el progreso de la capitalización, asegurando siempre un nivel adecuado para su actividad respectiva. Hay que tener en cuenta que para crear industrias en pueblos subdesarrollados
No se puede empezar con ideas abstractas de justicia salarial, etc. Los pueblos que no tienen capital deben aprender a gastar menos de lo que producen. Se impone la austeridad traducida en ahorro para poder lograr un importante y armónico desarrollo. Las tasas de inversión con la siguiente potenciación son el mejor testimonio de solidaridad hacia los demás, y ya sabemos que esas tasas de inversión existen en cuanto somos capaces de sustraer al disfrute inmediato algunos recursos. Cuanto mayor sea la autofinanciación, mayor será la dinámica de la empresa y más ambiciosos los fines que puede cumplir. Somos trabajadores y empresarios, como decimos muchas veces, no menos empresarios que trabajadores, precisamente porque hemos optado por liberarnos de los condicionamientos extraños. Cuando terminó sus explicaciones, Arizmendi Arrieta me abrazó. Enseguida se despidió del maestro, montó en su bicicleta y se elevó al cielo pedaleando. Apenas se esfumó el espíritu, vi que a lo lejos se acercaba, caminando lentamente y apoyado en un viejo bastón de madera, un anciano de cabello cano, lentes ópticos, que vestía un traje gris de paisano con el alzacuello y el collarino blanco que reemplazaba la antigua sotana de los sacerdotes católicos. Como avanzaba con dificultad y muy lentamente, fuimos a su encuentro, acortando de ese modo el trayecto y el tiempo. Cuando llegamos frente, con voz suave apenas distinguible, afectada por el asma y el cansancio, dijo ser el padre Ramón González. Estaba en mi lecho, creo que durmiendo, pero en todo caso esperando tranquilamente el llamado postrero del Señor, y sin entender cómo ni por qué, de pronto me encuentro caminando en este lugar que desconozco. Dante le explicó el motivo de su presencia, y cuando me presenté, se quedó mirándome hasta que dijo: «Yo te conozco, estuviste en San Gil varias veces, junto a Gonzalo Pérez, recorrimos varios pueblos y muchas cooperativas. La última vez conversamos largamente sobre el devenir de la economía solidaria. Muy vagamente recuerdo que tratabas de convencerme de algo, pero ya no sé sobre qué pudiera ser. De todos modos, ahora no importa porque estoy retirado y solamente espero el llamado del Señor. ¿Por qué me llamaron y en qué puedo ser útil todavía?». Mi maestro le pidió que nos contara su experiencia, pues yo decía que era muy importante para la creación en América Latina de una civilización solidaria. Lo que sucedió fue sorprendente. El padre Ramón caminó hacia un costado del camino y se sentó en una de 3 piedras que a la sombra de un gran sauce parecían haber sido dispuestas para nosotros y que antes no estaban allí. Era un cura joven y entusiasta, con un fuerte sentido social. Recién ordenado, el obispo me mandó, junto con mi hermano Samuel, que también es cura, a una zona pobre, aislada y desamparada, compuesta por varias pequeñas ciudades y villorrios en el departamento de Santander, en el noreste de Colombia, con el encargo de coordinar allí el servicio de pastoral social de la iglesia. Creo que nos mandaron allí para evitarnos la influencia de las ideas revolucionarias que por entonces predicaba el padre Camilo Torres, que se había unido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Nos encontramos con un pueblo realmente abandonado de la mano de Dios, como se dice. La mayoría campesinos pobres que apenas subsistían en pequeños predios donde producían sin capital y con técnicas antiguas. En los caseríos urbanos, pequeños negocios que daban apenas para la alimentación familiar. Una zona aislada, con pésimos caminos de acceso, reducidos servicios públicos. La gente deprimida y sin esperanzas de progreso. Recorrimos todos los campos, los asentamientos urbanos, los villorrios, y en cada lugar
buscamos a los jóvenes más despiertos que tuvieran algún grado de liderazgo, sea en el deporte y los juegos, en las escuelas, en las comunidades religiosas, en las pandillas. Nos reuníamos con ellos, los motivábamos y les encargábamos la tarea de identificar los problemas más graves, las necesidades más sentidas, las situaciones que requerían soluciones allí donde vivían. Volvíamos después de 2 o 3 semanas en una segunda ronda. Entonces les pedíamos que contaran lo que habían encontrado y les dejábamos una segunda tarea: imaginar la forma en que pudieran ellos mismos resolver sus problemas, superar esas situaciones si contaran con los medios para hacerlo, que imaginaran concretamente un pequeño proyecto que pudieran realizar. Así, en todas partes surgieron iniciativas, proyectos, porque los jóvenes son creativos y se entusiasman fácilmente. El problema era, entonces, cómo encontrar los recursos para que pudieran realizarlos, cómo financiarlos. Pensamos que, aunque eran pobres, todos recibían algo de dinero por su trabajo y por lo que producían y vendían. El problema era que eso que ganaban pronto lo perdían comprando cosas que llegaban de afuera. Se nos ocurrió lanzar una campaña en toda la zona, en cada localidad, con el lema «Ni un peso que llega debe salir de aquí». La idea era hacer que el poco dinero que entraba a San Gil y sus alrededores circulara entre su gente, y todo lo que quedara ponerlo en una caja de ahorro popular que creamos, con la idea de que con ese dinero se podrían financiar los proyectos que habían imaginado los muchachos. Lo predicamos en las parroquias, en las capillas, y lo difundían los grupos que se habían formado y sus familias y algunos maestros de escuela. Así comenzaron a financiar ellos mismos sus iniciativas, sus pequeños proyectos, para los cuales se organizaban y constituían como pequeñas cooperativas, al comienzo informales. Nosotros les dábamos formación sobre el desarrollo endógeno, sobre las cooperativas, sobre el valor y la fuerza de la solidaridad, y reforzábamos su fe, sus esperanzas, su espíritu. Así se crearon decenas, cientos de pequeñas organizaciones de los más variados tipos, de producción y de servicios, que surgían en función de problemas reales y de necesidades sentidas por la gente en cada lugar. Hasta los conjuntos musicales y los clubes deportivos adquirían la forma cooperativa. Se generó de ese modo un desarrollo endógeno, circulando el dinero entre todas las entidades, porque la idea de que debían potenciarse lo local prendió en la población. Se crearon 2 instancias que coordinaban a todos los grupos. Una era la Caja Popular, que después se convirtió en una cooperativa de ahorro y crédito que servía para gestionar los ahorros y financiar los proyectos. La otra instancia colectiva la llamaron el Común. Era una organización que agrupaba a todas las iniciativas y experiencias, tanto las cooperativas urbanas como las campesinas, las juntas de acción comunal y todo otro modo de asociación. El Común programó y ejecutó obras de beneficio general. Se hicieron nuevos caminos, otros se pavimentaron, se crearon embalses y se canalizaron las aguas para su mejor aprovechamiento, todo mediante el trabajo voluntario organizado. Mientras el padre Ramón nos detallaba el proceso de desarrollo local descentralizado que habían animado e impulsado, yo recordaba que en los recorridos que hice por esas localidades me sorprendió que casi todas las pequeñas industrias y negocios tenían el nombre y el emblema de las cooperativas, y que en muchas partes se leían en las paredes frases como estas: el cemento que vendemos es de aquí, vendemos lo que producimos, productos nuestros. Me impresionó que mantuvieran las calles impecablemente limpias, las casas hermoseadas, los locales ordenados.
No se veían pobres mendigando en las calles, ni borrachos, ni drogadictos. Cuando íbamos de un lugar a otro en un viejo carro, dejábamos nuestras cosas y todo abierto, sin temor a ser robados. No olvidaré nunca el orgullo con que me dijo un trabajador la primera vez que fui a la región: aquí en San Gil no entra la guerrilla, ni los militares, ni los supermercados, ni los bancos, ni el Estado. No los necesitamos. Esos recuerdos me distrajeron. Mi maestro me tocó el hombro y volví a prestar atención al relato del padre Ramón. Mi hermano Samuel concibió la necesidad de crear una universidad. No se trataba de formar los profesionales universitarios típicos, sino especialistas y técnicos que pudieran atender las necesidades de las organizaciones y de las familias de la zona, especialmente de los campesinos. La iglesia tenía una propiedad y ahí comenzamos la que es ahora San Gil. Como en la región no había científicos ni especialistas capaces de ofrecer las enseñanzas requeridas, invitamos a los docentes de otras universidades, a los que ofrecíamos alojamiento en los períodos en que se mantenían con nosotros. A todos les explicábamos el sentido del proyecto en que empezaban a participar para que no se perdiera el espíritu que nos animaba. Me distraje nuevamente recordando que yo mismo fui uno de esos docentes que invitaron, con Gonzalo Pérez, a dar cursillos sobre la economía de solidaridad y trabajo. Creo que aquellas fueron las mejores clases que he realizado en mi vida. Años después volví a visitarlos. San Gil y las ciudades y villorrios vecinos habían florecido económicamente. La pobreza había desaparecido. La región se había conectado con el resto del país mediante carreteras y transportes modernos. El turismo era un rubro destacado. Se habían instalado algunas sucursales bancarias y no faltaban supermercados foráneos. El Estado y el capital, atraídos por el progreso económico de la región, llegaron como las moscas ante un plato de mermelada. En aquella ocasión encontré al padre Ramón preocupado por ciertas dinámicas que no le gustaban tanto. Me contó que San Gil había tenido que adaptarse a las exigencias generales que el Estado colombiano pone a las universidades, lo que la hacía más parecida a cualquier otra y menos adaptada a las necesidades locales. Me explicó también que la cooperativa de ahorro y crédito, convertida en financiera Coop Central, una de las más grandes cooperativas del país, había comenzado a operar con sucursales en otros departamentos de Colombia, actuando conforme a las normas que los organismos estatales ponen a las entidades financieras. El problema era que ello implicaba cierta pérdida del espíritu original del proyecto y también riesgos de insolvencia al operar con clientes que no tenían la moral y el espíritu cooperativista. Cuando sobrevino la crisis del cooperativismo financiero en toda Colombia, a finales del siglo XX, continuó relatando el padre Ramón, también Coop Central experimentó graves problemas financieros que podían significar la bancarrota. Para evitarlo, fue intervenida por el gobierno, igual que muchas otras financieras cooperativas. Finalmente, la organización logró recuperarse y con ello la autonomía de gestión. El problema y el mayor dolor que experimenté entonces fue que muchas de nuestras cooperativas perdieron parte importante de los ahorros que mantenían en la financiera, afectando la confianza en nuestro proyecto. Al decir esto, el padre Ramón posó sus ojos algo llorosos en los míos, que lo miraban con afecto. Guardamos silencio. Me pareció que hacía esfuerzos por recordar. Finalmente dijo: si mi memoria algo desgastada no me engaña, fuiste tú quien, en cierta ocasión en que nos visitaste, cuando estábamos en plena crisis, me explicaste que una solución podría consistir
en la creación de una moneda complementaria por cuenta nuestra, que ello era posible si involucrábamos en la iniciativa a todas las organizaciones. Me dejaste un grueso libro, que aún conservo, en que en cierta parte explicabas cómo podía realizarse con solidaridad y eficiencia. Pero no lo hicimos. Estábamos demasiado inmersos en la crisis, dedicados cuerpo y alma a resolverla con los medios y recursos que teníamos a disposición. No tuvimos la claridad y visión suficientes para emprender lo que en aquellas circunstancias nos pareció demasiado difícil y arriesgado. Pareciéndome que Dante se disponía a dar por concluida la conversación, me adelanté mencionando una faceta poco conocida de la acción del padre Ramón. Usted participó en los diálogos por la paz que se realizaron en Colombia entre las FARC, el gobierno y la Iglesia. En cierta ocasión, en el selvático municipio de San Vicente del Caguán, usted propuso la creación de granjas autosustentables e incluso presentó a la insurgencia una maqueta de cómo pudieran organizarse. Sí, eso fue en una etapa muy preliminar de los diálogos. No fructificó y corrió todavía mucha sangre, comentó el sacerdote con tristeza. En efecto, comenté, le objetaron que su proyecto era como si el mundo fuera a empezar de nuevo al día siguiente, a lo que usted replicó, haciendo señal de abrir comillas, no me importa, si supiera que el mundo se acabara mañana, igual plantaría un guayabo. Alguien observó sorprendido, cita a Lutero, padre, y usted ni idea, pero en todo caso un bienhechor. ¿Cómo puede saber todo eso si las conversaciones eran secretas?, inquirió el anciano sacerdote. Por Leonel Betancourt, un amigo que tenemos en común. Estaba allí presente, invitado por un integrante del secretariado de las FARC. Ah, ya lo recuerdo, un joven alto y flaco, muy observador y callado, ¿verdad? Hasta ahí quedó la conversación, porque entonces el padre Ramón me miró con afecto y enseguida se despidió del maestro y de mí con cálidos abrazos. Ya debo regresar, explicó, porque me esperan y se inquietarán mucho si no me encuentran. Cogió su bastón y levantando la vista a lo alto, se alejó caminando lentamente. De improviso, lo perdimos de vista.